Muy bien, buenas tardes. Esta es una grabación para la gente de la Maestría en Bases Culturales de los Derechos Fundamentales. Tengo el honor, la alegría enorme de contar en esta oportunidad con una persona que por sobre todo es un muy querido amigo y un Gracias. maravilloso ser humano, al que tuve y tengo el placer gigantesco y agradezco a Dios por eso de haberlo conocido y de que me honre con su amistad. El profesor doctor Ever Betanzos Torres. Y te voy a pedir que te presentes tú mismo un poco, que cuentes lo que te parece que puede ser importante de tu colosal currículum y hoja de vida para esta charlita que tendremos. Adelante. Muchas gracias. Primeramente, quiero pues darte las gracias por esta oportunidad que me das para poder decirle así en la distancia de las imágenes a mi muy querido amigo, de tu hermano mexicano que te quiere. Muchas gracias por tus muy generosas palabras que me regalas. Y bueno, la oportunidad de platicar aquí respecto de este tema que nos convoca, que tiene que ver con derechos humanos y economía. Yo soy un indígena de Illazá, de Oaxaca, de Illazá de Zapoteco, y vivo pues en esta sociedad mexicana que se caracteriza entre sus puntos positivos, con la oportunidad de que podamos tener una educación pública, así como en Argentina, y que pues ha permitido la oportunidad de que yo pueda desarrollar diferentes estudios. Yo soy abogado, pero también he cultivado la filosofía, la economía. En la eh, Argentina por ahora, en la Argentina por ahora, ¿no? O sea, Esperemos que siga así. esperemos que siga, pero no, hay cosas que las puedo decir con más tranquilidad y más seguridad que siga la educación pública. Pero no importa, perdón por interrumpirte. No, por favor, que siga. Y la segunda cuestión que tiene que ver con las cosas que los países todavía tienen como desafíos, no quisiera decir que son las cosas que siempre estén llamadas a continuar en ese estado, que tiene que ver con la desigualdad. Y cuando hablo de la desigualdad, necesariamente nos dirige hacia la economía. Y digo la desigualdad porque dentro de México, así como en América Latina, se vive una profunda mala distribución de la riqueza. La riqueza está concentrada en muy pocos, y lo que caracteriza al resto de la sociedad ni siquiera son las clases medias, sino clases bajas que muchas de ellas pues viven situaciones difíciles para poder vivir. Y eso pasa con los derechos humanos, con aspectos importantes que tienen que ver con cómo la desigualdad económica produce una exclusión hasta de la defensa y la justiciabilidad de derechos que son fundamentales, otorgados en nuestra Constitución: el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Se ven en predicamentos, pues porque la concentración de la riqueza lo que hace es que los servicios públicos, que tengan que atender poblaciones cada vez más grandes de personas que tienen que acudir a esquemas gratuitos y que otorgan los estados, se ven limitados en recursos, limitados en capacidades, lo cual pues hace que aquello que está planteado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 22 y 25, que pues se refieren a este derecho que tiene toda persona que va a integrar una sociedad a que tenga satisfacción de sus derechos económicos, sociales, culturales, los famosos DES, como se le llamaron por mucho tiempo. Se encuentren con la limitante de que pues no tienen recursos para poder hacerse una realidad. En el propio Pacto Interamericano de Derechos Humanos, también al principio, en sus primeros 10 artículos, el 4, el 6, tienen referencias que hablan pues desde la vida digna y el derecho que tienen el trabajo a las personas, pero las economías no son capaces de generarlo. Y eso Tengo, pues nos perdón, conduce. no, no quiero interrumpirte, pero Por no favor, puedo dejar de hacerlo. adelante. Te hago una pregunta. Tú, muy orgullosa y dignamente, te identificas Sí, como indígena zapoteca. sí, Y tú mantienes un contacto con la comunidad indígena, ¿no es cierto?, sí, de la que provienes. por supuesto. Está hasta en la lengua, ¿no? Correcto. Y entonces yo te pregunto,
¿Existe se mantiene, sobrevive después de tantos años de transculturación, sobreviven formas económicas particulares, peculiares de las comunidades indígenas, por ejemplo, en el caso de los zapotecas, o han desaparecido? Se han venido perdiendo, pero puedo decirte que en el mercado de mi pueblo, el trueque es una práctica cotidiana. Los martes, que es día de mercado, es algo que no solamente yo recuerdo como niño acompañando a mi abuela llevando maíz y trayéndonos manzanas que alguien le ofrecía, hasta el día de hoy, que pues uno puede llevar una canasta con huevos de las gallinitas que tiene y a cambio le dan tortillas de trigo que viene de otro pueblo, de otra zona. Y eso pues es parte de nuestra economía, es mucho en economía de trueque y pasa hasta en las casas, porque ocurre algo curioso, si me permites mencionar esta cuestión. En mi pueblo es un pueblo muy chiquito, de 2.000 habitantes. Entonces en el sonido local dicen tío Pedro, porque ahí todos nos decimos tío Pedro mató una res. Pueden ustedes ir a comprar carne a su casa y uno puede ir a comprar carne o puede uno llevar sus almuz de maíz, porque ahí utilizamos el almud todavía como medida, y llega uno con sus almuds y dice, ah, pues me puede dar, no sé, 1 kilo de carne. Y yo le doy, no sé, 2 almuds de maíz y me lo va a entregar y todo el mundo va a estar contento y feliz. Te pregunto una cosa, dentro de esa estructura, me imagino, supongo que originalmente no tendrían una noción de la propiedad privada de los bienes inmuebles, de los campos y demás, ¿no es cierto? No. Originalmente. No, no, no. Hoy puede pensarse desde la óptica occidental que es una propiedad comunal, pero pero más bien para nosotros es la pertenencia de nosotros a la tierra. Es decir, es en la tierra en la cual nosotros vivimos y siempre hemos estado. Y la comunidad simplemente te otorga un espacio en el cual tú vives, en el cual tú cultivas tus tierras, que se llama propiedad comunal así jurídicamente, pero te lo da la comunidad, pero no es que pensemos necesariamente en el título, sino es la pertenencia de nosotros a la tierra porque siempre la hemos habitado. ¿Tú piensas que las formas económicas indígenas sean las que están subsistiendo, como esto que tú comentas, o aquellas que han desaparecido, pero que tenemos evidencias de cómo funcionaron antes? ¿Tú piensas que eran más amistosas hacia el ser humano y más amistosas hacia los derechos fundamentales que las formas capitalistas que nuestros países han colocado como prioritarias ahora? Sí, estoy convencido de que la propiedad comunal que solo funciona o la propiedad de nosotros a la tierra en comunidades pequeñas está desprovisto de un visor que se llama riqueza. La tenencia de la tierra es poderla trabajar y poder sostener una familia. En los tiempos en los cuales yo viví, las familias eran grandes. Entonces, era necesario tener más espacio y más terrenos para poder alimentar a la familia y poder desarrollar pues una actividad económica que primeramente va a buscar la subsistencia a un ingreso per se, es decir, la tierra tiene un valor. En cuanto se introduce el factor capital que ha venido pasando a través de los años, cuando la urbanización va alcanzando los pueblos y hay intereses económicos, a lo que conduce es al conflicto. Porque entonces, de una familia de a lo mejor 5 o 6 personas que vivían armónicamente en sus tierras y decían, este es el espacio que me dejó mi papá, este es lo que mi abuelita me dejó para que yo cultivara, etcétera, había armonía. Pero en cuanto hay un factor económico y alguien ofrece a la venta, se arman los conflictos. Pero eso está pasando. Es así. Eh, Tú has tenido en varias oportunidades intervención oficial y en el terreno de la ética pública en particular. Yo te hago una pregunta. No solo México, sino todos nuestros países latinoamericanos se caracterizan en general por un alto grado de corrupción. Sí, No solo México, o sea, estaría encantado de que fuera solo México, te pido disculpas, pero no es solo México, es toda nuestra América Latina
Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que existe algún grado de relación entre ese fenómeno de una corrupción prácticamente pandémica que tenemos en América Latina y ese choque de diferentes formas económicas que tienen nuestras culturas, que al fin y al cabo en muchos aspectos y quizás en el económico también, uno de los grandes problemas, y algunos literatos muy importantes de tu patria lo han destacado, que un poco uno de nuestros problemas es que no sabemos muy bien quién somos, ¿no? Que estamos como en la oscuridad, como yendo, no sabemos si somos americanos, europeos, y digo, ¿podrá tener esta especie de conflicto en las formas de ver la tierra, los bienes, el capital y demás, tener que ver con este gran problema de la corrupción que en última instancia afecta terriblemente a los derechos fundamentales, ¿no? Muy difícil que haya derechos fundamentales en un ambiente de gran corrupción. ¿Qué dices? Yo estoy convencido que sí, y ahora que mencionas el tema de derechos humanos, para ir justamente a la pregunta concreta, se ha venido desarrollando en los últimos 30 años la relación que existe entre corrupción y derechos humanos. Si hay corrupción y hay una captura del Estado, ya sea en la pequeña o en la gran corrupción, pues va a haber una afectación directa en la forma en la cual los derechos humanos, sobre todo los que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales son garantizados por los estados. Puede llevar hacia graves violaciones de derechos humanos, por ejemplo, si los grupos de seguridad pública pues son corruptos, pues de repente dejarán de hacer su trabajo porque han recibido pues una propina, por ponerle un nombre, por dejar de hacer su trabajo y la sociedad puede vivir una altísima vulneración de derechos humanos. Pero creo yo que la llegada del capitalismo en un sentido netamente interesado en la riqueza más que en la riqueza distributiva, conduce hacia desigualdad, pobreza, y en ese camino abre brechas hacia la corrupción. Y ahí quisiera mencionar un relato indígena maya, que es el Chilam Balam de los mayas de Guatemala, en donde se relata, eso es un texto años después de la conquista española, pero muy reciente, una frase donde dice: los españoles están enfermos de una enfermedad que solo se cura con el oro, porque llegaban los españoles y les decían: estoy enfermo, ¿cómo te curas? Tráeme oro. Y eso pues me hace pensar también en que el nuevo Dios pues es el Dios del dinero, ¿no? Si agarramos un billete de dólar, que curiosamente traigo un billete de dólar, dice: In God we trust, ¿no? Dice: en Dios confiamos, pero ¿quién es nuestro nuevo Dios? Es Aquí dice, mira, curiosamente traigo uno. Estabas preparado. Nuestro nuevo Dios es el Estabas dinero. preparado. Sí, es asombroso que el dinero del país que instaló el capitalismo en su forma de actuar en el mundo mencione a Dios, ¿no? Es una cosa rarísima. Eh, yo a veces me pregunto, me gustaría saber si estoy terriblemente equivocado desde tu punto de vista, pero a veces te soy sincero, a veces me pregunto y alguna vez en tu querida patria, querida digo de mi lado también, no solo del tuyo, sino querida por mí también, porque realmente adoro a México. Y en alguna oportunidad, dando alguna charla allí, también lo he planteado. Es decir, realmente cuando hablamos de derechos humanos o derechos fundamentales en un contexto capitalista sin riendas, ¿no? En un concepto de capitalismo a rienda suelta. Porque no te hablo ya a esta altura del partido del capitalismo, lo que se llamaba en otra época acá en Argentina
la economía social de mercado, ¿no? Que hablo del otro, hablo de ese capitalismo donde ya incluso he escuchado hace poco al presidente de la República Argentina, que ya no me sorprende, ya he pasado el momento de que me sorprenda, ¿no? Estoy como el agua que una vez que llegó a 100 grados ya no sube más, ¿no? Entonces ya está, ya pasé el nivel de ebullición. Pero escuché decir que en última instancia los monopolios también son buenos, ¿no? Y ya bueno, cuando uno dice escucha hasta que los monopolios son buenos, ¿no? Ya uno dice, bueno, caramba, ya está, ¿no? Ya no queda más. Ahora digo, ¿será compatible hablar, tendrá sentido hablar de derechos humanos dentro de un contexto de capitalismo con rienda suelta? ¿Tiene sentido? No sé, le pregunto, mi querido doctor Eber Betanzos, ¿tiene sentido? Claro, tiene sentido hasta para los capitalistas. Los índices de percepción de la corrupción en el país que se aplican y obviamente pues, tienen un referente mundial, que es el de Transparencia Internacional, uno de ellos, otro que practica Naciones Unidas, realmente tienen su surgimiento por el costo de la corrupción. O sea, al capital lo que le interesa es cuánto dinero dejan de ganar por la corrupción. La corrupción que incide en carencias en los derechos humanos, en carencias en la prestación de servicios públicos. Hay una cifra que por lo menos aquí en México se mantiene y en otros foros de manera recurrente del Banco Mundial, no está actualizada, es una cifra de hace 10 años, que indica que el costo de la corrupción en el mundo es del 5%. Y eso para un capitalista es pérdida de ganancia. Y cuando vemos que los países de la OCDE generan un pacto para combatir el cohecho y el crimen transnacional, lo hacen desde una vertiente de tipo económico. Lo que les interesa es cómo una sociedad que tiene mejores condiciones de justiciabilidad, de derechos humanos, de transparencia, es una sociedad que tiene un mejor clima para hacer negocios. Y en esa medida, pienso yo que la agenda de derechos humanos, hasta para una mentalidad que solo piensa en la ganancia y en la utilidad, es un factor relevante. Por supuesto, a las sociedades nos interesa ser más equitativas. Interesantísima la respuesta. O sea, en tu visión, los derechos humanos tendrían que entrar dentro del contexto del capitalismo como un factor económico más a considerar, Exactamente. como Sí, una variable económica más a considerar. exactamente. Muy interesante. ¿Y tú crees que el ser humano pueda ser considerado, que sea, digamos, bueno que el ser humano sea considerado como un factor económico? Yo personalmente me resisto un poco a ser considerado un capital humano, ¿no? Mm. Yo creo que los seres humanos, seamos o no seamos creyentes, tengamos diferentes culturas o tradiciones, yo creo que los seres humanos somos algo, cada uno y cada una de los miembros de nuestra especie, creo que somos algo demasiado rico como para transformarnos en una variable económica. Y tú que eres un heredero de esas maravillosas culturas ancestrales americanas, no sé, ¿qué opinas? ¿Te ves como un elemento económico en el tablero? Sí, en el contexto de un concepto poco desarrollado, poco entendido, como todas las definiciones que dio Marx en El Capital, pero para mí un concepto fundamental de Marx es el de trabajo vivo. Él habla del trabajo, habla del valor de uso, valor de cambio, desde su postura. Pero uno de los conceptos centrales de Marx es el trabajo vivo. Y el trabajo vivo es más allá que simplemente generar plusvalía, que es generar valor.
y tener esta cuestión donde pues el capitalista se va a apropiar de esa plusvalía y en eso ya llevará un acto injusto. Si no es el trabajo vivo es el que realiza un individuo que genera un valor, pero genera muchas otras cosas más, porque implica la satisfacción de su proyecto personal, sea este pues el que él determine, ¿no? Es un concepto poco desarrollado, mm, referido por Marx, no muy abundante en qué entiende uno por trabajo vivo, pero que con estas pequeñas luces que deja, me parece que es clara la referencia a que es más allá de la potencia de generación de valor en el circuito económico. Y eso somos. O sea, generamos valor, sí, pero el hecho de que yo realice un lápiz para mí, porque me llama la atención, para mí, pues vale la pena, ¿no? Te hago una última pregunta, porque quiero aprovechar el tema de tu vinculación con la cultura indígena, en particular con una cultura indígena. Eh, Siempre me llamó la atención que en quechua, que es como tú sabes, una de las lenguas indígenas de los Andes, eh, la idea de pobreza aparece clarísimamente vinculada con no tener familia, ¿no? O sea, el huachai es no tener familia, ¿no? Que dio lugar al huacho, ¿no? Después, una palabra que, por ejemplo, usaba mucho mi abuelo, que era hombre de campo, que usaba mucho y para cosas jurídicas, porque una vez yo le pregunté quién tiene la culpa en un tema de familia que él estaba llevando como abogado, y me dijo, mi hijo, apréndase que la culpa es guacha, ¿no? Y a mí me quedó siempre eso como un principio, gran principio jurídico, ¿no? Que la culpa es guacha. Guacho que no tiene padre ni madre, pero era la idea de pobreza en el Tahuantinsuyo. O sea que la idea de pobreza no estaba vinculada con lo que se tiene de dinero, lo que se tiene de bienes, sino con no tener una familia, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esta idea de riqueza y de pobreza desde la cultura tuya ancestral? Bueno, primero debo decir que en mi pueblo, nosotros, para las estadísticas de nuestro Instituto de Geografía, vivimos en extrema pobreza. Ni siquiera estamos en pobreza, estamos en extrema pobreza. Pero en mi comunidad nunca nos sentimos pobres. Es una categoría en la que nunca pensamos nosotros, o sea, nunca nos ubicamos en esa categoría. Todos vivimos en jacalitos, todos tenemos piso de tierra, pero estábamos contentos. La familia estaba bien, tenía lo necesario para poder vivir. Gracias a Dios no vivimos una situación de hambruna, es una cosa geográfica de que pues, la tierra es noble y no nos castigaba con sequías que pusieran en ese predicamento, por lo menos en mi pueblo, en los tiempos que yo viví. Y eso pues me hace pensar en que esa categoría que se aplica de pobreza sí está ligada más bien hacia otros factores, como has referido, la familia. Y tan es así que sobre todo pasaba con tías, era una sociedad paternalista, una sociedad patriarcal, que había una etapa donde pues si una mujer no se casaba, pues bueno, quedaba, ahora sí que sus hijos se convertían en los sobrinos. Y yo recuerdo que tenía una tía que se tardó algunos años en formar una familia y a nosotros, o sea, a mí y a mis hermanos, pues la figura de la tía era como, pues también una figura muy cercana a la figura materna, tanto en el cariño, la educación, el aprecio, pues porque era la familia, te provisiona para que no vivas solo, no vivas en una situación de pobreza. Tienen, creo que mucha relación. Eso, culturas diferentes, pero es así. Muchísimas gracias, querido Gracias a ti. Ever. La verdad que seguiría exprimiéndote, porque uno siempre aprende muchísimo escuchándote y aparte es un placer. Tengo que entregar ahora la sala de Zoom para una clase que va a empezar dentro de 5 minutos en Buenos Aires. Así que te súper agradezco de todo No, corazón por favor. y Gracias quiero a ti. recordarles a los estudiantes que van a tener el placer de estar contigo, Dios mediante, el año que viene, cuando toque la materia en la cual estás como profesor en el programa,
que hace justamente a la relación entre, porque esta maestría, una de las cosas que ha procurado es hacerse cargo de que la teoría de los derechos humanos es una teoría que surge de una determinada línea cultural. Y hay muchas otras líneas culturales que tienen sus propias respuestas para la cuestión de la dignidad del ser humano. Y en esta maestría creo que por primera vez hemos resuelto ocuparnos de esas otras líneas culturales y entonces justamente en una de las materias que tiene que ver con la visión de los pueblos indígenas, te, te he propuesto como profesor Muchas gracias. y bueno, así que me parece que van a tener un enorme privilegio nuestros estudiantes, que ya te vayan conociendo desde ahora, si es Muchísimas que no te gracias, mi querido conocían, Ricardo. porque ya te Un abrazo conocen. hasta Argentina.